una hermana que nos visita, la hermana Zamora. ¿Dónde está usted, hermana? La hermana no se puso de pie porque ya la hemos presentado antes, pero ella es esposa del pastor Abel Zamora, allá en Morelia, Michoacán, la Iglesia Bautista Emanuel. Es la mamá de Caperucita y suegra de Lobo, o sea, mamá de la hermana Alondra y el hermano Lobo, que es su yerno, que por ahí andan, son de nuestra iglesia, siervos de nuestra iglesia. Dios le bendiga, hermana, bienvenida, saludos a su esposo, qué gusto que está entre nosotros, Dios le bendiga. Amén, hermanos, y listos para escuchar la palabra de Dios. Digamos nuestra declaración de fe con nuestra Biblia, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Préndenla ahí, por favor. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11, nos corresponde estudiar ahora, hermanos, de esa palabra de la que hemos dicho que habremos de estudiar y obedecer ustedes y yo para ser mejores personas. Y el día de hoy, el Señor, a través de la carta del apóstol Pedro, nos dice: iluminemos la vida con verdadera adoración. Nos exhorta a ustedes y a mí a iluminar la vida con verdadera adoración. Vamos a leer el pasaje que es Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 11 directamente de nuestra Biblia. Si tenemos una Biblia con nosotros, los que no traen una Biblia pueden hacerlo en la pantalla porque estará ahí el pasaje, creo. Si no está el pasaje, entonces con más ganas todos de nuestra Biblia. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 11. Si lo tienen me dicen un amén, por favor. Se los leo, dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ojo con eso. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Háblanos, Señor, por favor, a través de ella. Bendícenos, edifica nuestras vidas y que nadie nos lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un hombre invidente, un hombre que no puede ver, caminaba por la ciudad, se conocían las calles, los postes, las esquinas. Pero de noche, curiosamente, siempre usaba una lámpara. Y resulta que le preguntaba a la gente: ¿por qué usas una lámpara si de día y de noche para ti es lo mismo, no puedes ver? Decía: ciertamente para mí es igual de noche que de día, pero para la gente no. Así que enciendo la lámpara no para mí, sino para los otros, para que no choquen conmigo y me atropellen. No encendía la lámpara para sí mismo, sino para los demás. ¿Sabe una cosa? En un sentido, todos los seres humanos tenemos una luz que ilumina a otros. Tenemos una influencia que ilumina a otros. Tenemos algo que compartir con otros. Me parece que Pedro en este pasaje habla de todos los temas habidos y por haber de la vida cristiana. Nos ha estado diciendo algo desde el capítulo 1 y ahora hace una especie de resumen y nos habla una vez más, pero nos habla de muchas cosas. Me parece que ustedes y yo podemos tomar muchos temas y podríamos hacer un sermoncito de cada uno de los pasajes, pero como vamos a estudiarlo todo junto, permítanme hacer un acróstico con la palabra imperativa, una palabra en modo imperativo: ilumina. Vamos a usarla en el sentido imperativo. Ilumina, como una exhortación, ilumina. Me parece que Pedro nos dice eso. Iluminemos
la vida con verdadera adoración. Por eso quiero proponerles que estudiemos el pasaje. Además, es un pasaje que tiene otra vez una parte muy controversial, que tiene enseñanzas muy serias y profundas, que tienen que ver con nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana. Y por eso me parece que es importante hacerlo parte por parte. Y vamos a hacer un acróstico entonces con la palabra ilumina. Vamos rápido. Y dice así, la primera letra de la palabra ilumina: imitémosle en su entrega. Y por supuesto, a Jesús. Imitemos al Señor en su entrega. Pedro dice: puesto que Cristo, y puesto que, nos une a lo que ha dicho antes. Y si vamos al capítulo 3, resulta que en el versículo 18, él dijo que Cristo padeció, que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Después dice una serie de cosas que es como un paréntesis, y luego retoma el asunto de que Cristo padeció. Y me parece que esta es la continuación. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Los eruditos en griego y el Nuevo Testamento dicen que Pedro es el más difícil escritor del Nuevo Testamento, que escribe confusamente de repente. Pero ustedes y yo podemos ahora aquí aclararlo, estudiándolo seriamente. Y me parece que la primera cosa que nos dice es esta: imitémosle al Señor en su entrega. Creo que podemos aprender esta enseñanza diciendo las siguientes cosas. Imitarle o armarnos del mismo pensamiento del Señor significa que estemos dispuestos a sufrir por el bien y la verdad. El texto dice que nos armemos de un pensamiento del Señor que sufrió en la carne. Un pasaje que resume el pensamiento del Señor del que debemos armarnos, porque Pedro dice eso, que nos armemos del mismo pensamiento del Señor. Por eso usamos la palabra imitemos, la entrega del Señor en esta letra I de ilumina. Me parece que un texto que resume de alguna manera lo que debemos imitar del Señor, porque podemos hablar de todo el Nuevo Testamento, de todos los evangelios, que nos dice cómo fue el Señor, pero hay un texto que resume en una condición muy sencilla la actitud del Señor que debemos imitar. Leamos Lucas 22:42, por favor. ¿Cómo dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el pensamiento del que debemos armarnos ustedes y yo. Esto es lo que significa imitar al Señor, imitarle nosotros, para iluminar el mundo con la luz del Señor en el mundo en tinieblas de donde nos sacaron. Armémonos del mismo pensamiento. ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios a pesar de cualquier cosa. Estar dispuestos a sufrir por el bien y la verdad como Él estuvo dispuesto. Le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Si fuera posible que salvaras a la humanidad de otra manera, pero si no es posible y es tu voluntad que yo vaya a la cruz, que así sea. Ese es el pensamiento del que debemos armarnos. Hacer la voluntad de Dios. Por eso digo, imitémosle en su entrega. Imitarle o armarnos del mismo pensamiento también significa cancelar nuestra afición por el mundo y el pecado. El texto dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y luego dice: pues quien ha padecido en la carne también condenó el pecado. Y algunos piensan que padecer en la carne significa que si nos sacrificamos usted y yo, si experimentamos dolor, vamos a algo así como perdonar nuestros pecados. De hecho, hay gente que hace eso, ¿no? Se va al cerro a no sé dónde, de rodillas o no sé qué. Gente que se flagela la espalda porque cree que si sufre, purga su pecado. Les tengo noticias: si alguien se flagela, se pone nopales en la espalda, se va de rodillas, se pone una piedra en el zapato, lo único que conseguirá será herirse a sí mismo, es todo. No conseguirá nada a nivel espiritual. No hay tal cosa. De quien dice aquí, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, se refiere a Jesús, no a nosotros. Se refiere a Él, que con su sufrimiento en la cruz condenó el pecado para que no se enseñoree sobre nosotros. Condenó el pecado para que ya no tenga poder sobre nuestra vida. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si usted y yo somos pecadores, y si lo somos, disculpe que se lo diga y se lo recuerde, entonces somos esclavos del pecado, pero no si hemos creído en Cristo, porque Cristo en la cruz del Calvario condenó al pecado para que no ejerza más poder sobre nuestra vida. Así es que imitarle o armarnos del mismo pensamiento también significa cancelar nuestra afición por el mundo y el pecado. Además, imitarle y armarnos del mismo pensamiento también significa terminar con el pecado. Y quiero usar la palabra terminar en el sentido de me terminaron. ¿Sí se entiende eso? Los chicos novios y que ya lo terminaron. Ya termínalo. Es que terminamos. ¿Sí se usa eso? Quiere decir también cortar, ¿no? Cortar. En Chihuahua se dice dar calabazas. ¿Acá no se dice eso? Pues ¿qué idioma hablan acá? Perdón. Cortar, terminar. Evidentemente no se trata de alcanzar la plena y perfecta santificación.
lo cual solo sucederá cuando usted y yo salgamos de este mundo y lleguemos al cielo. Recuerdan que les he dicho, cuando morimos, entonces sí, el proceso de santificación se acelera y somos transformados y somos perfectos. Pero mientras estamos en esta vida no lo somos. Por eso cuando alguien te diga, me gustaría que se te acelerara el proceso de la santificación, te está diciendo muérete. Más que te lo está diciendo muy teológicamente y muy lindo, pero te está diciendo ojalá te mueras. No le diga eso nunca a nadie, a menos que lo desee de todo corazón, de todas maneras no se lo diga. No significa que seamos perfectos. Hay una doctrina, hay una denominación por ahí que cree en la plena santificación y que piensa que cuando uno se convierte ya no comete ningún pecado. Un día yo tuve una plática con una persona y esa persona se enojó y empezó a gritar y empezó a insultarnos. Y le dije, oiga, ¿usted ya tiene la santificación completa? Sí, pero me está insultando. ¿No es eso pecado? No, solamente es falla de carácter. Ahora caigo, pensé. Es una doctrina falsa. Por supuesto que usted y yo, mientras estemos en esta tierra, mientras toquemos el piso, somos pecadores. No somos pecadores, pecamos. Tenemos fallas, no de carácter solamente, fallas, pecamos. Lo que sí significa este pasaje de Pedro es que usted y yo podemos cortar con el pecado. Es decir, que tomamos la decisión de vivir en santidad. Ya no estamos en el pecado contentos con eso. Aborrecemos eso y hemos tomado la decisión de vivir en santidad y de hecho caminamos en un proceso de santificación cada día mejores. Esta enseñanza es muy importante, por eso necesitamos aprenderla bien y conviene que la estudiemos a profundidad. Y déjenme añadir entonces 2 pasajes de la Escritura que apoyan esto que dice Pedro y lo aclaran un poquito más. Uno de ellos es 1 de Juan 3:9. Léanlo conmigo por favor, lo tienen en la pantalla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sácatelas. Y usted dice en la torre, si ahí dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, y usted está pensando, pues yo no soy de esos porque yo sí peco. Yo sí tropiezo. Esta mañana me peleé con mi esposa, ¿por qué no te apuras? Pues tú que no me ayudas con el chamaco, y nos dijimos de cosas. Salieron a relucir las suegras y cosas así. Que tu mamá le hizo no sé qué y qué. Y nos dijimos, es que tú no te apuras. O a lo mejor el taxista, a lo mejor el pecero que se nos metió y usted sintió coraje, odio, no sé qué. Y resulta que ahí dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y usted y yo nos sentimos, ¿qué dice este pasaje? ¿De veras dice que cuando alguien se convierte ya es perfecto y no peca? Me parece que no. Pero hay que explicarlo entonces. No importa si se trata de asesinato o de chisme, de robar un banco o de robarse los diezmos, de la fornicación o de la envidia. El pecado nunca es chico, siempre es grande y mortal. Y es una transgresión al plan de Dios para nuestra vida. Algunos pecados son más escandalosos y de repente les ponen más atención, pero algunos que son aparentemente muy discretos son igual de malignos, igual de mortales, igual de grandes. Y todos son una transgresión al plan de Dios. Sin embargo, de acuerdo con este pasaje y de acuerdo con lo que Pedro nos dice, que Cristo en la cruz del Calvario por sufrimiento condenó al pecado y por eso nos invita a nosotros a cortar nuestra relación con el pecado. ¿Qué nos está pidiendo? ¿De qué se trata? Me parece que nos da luz este pasaje de Juan cuando podemos entender que no es lo mismo practicar el pecado que pecar. Y lo voy a explicar. Pecar es parte de nuestra naturaleza. Usted y yo, si estamos todavía vivos, si todavía respiramos, pecamos de vez en cuando. Pero no practicamos el pecado. Déjeme decirle, no quiero meter mucho el asunto, pero en griego los verbos son diferentes que en español. Y resulta que en el griego hay un verbo que le llamamos presente cuando se estudia el griego, y el verbo presente en griego es una acción continua. Por ejemplo, ahí en Juan 3:16, cuando dice para que todo aquel que en él cree, porque no dice creas, dice cree, para que todo aquel que en él cree, el verbo es un presente, una acción continua, que en resumen podría traducirse para que todo aquel que se convierta en un creyente. Para que todo aquel que sea un creyente, alguien que permanece en fe. Eso es lo que dice el pasaje. Es diferente a nuestro verbo español creer, que puede significar que alguien cree y después deja de creer y luego otra vez cree y deja de creer. El verbo griego, ahí de Juan 3:16, no puedes dejar de creer. La acción que se habla ahí es una acción continua, que te convierte en creyente. No solamente te hace creer, sino que te conviertes en algo que no puedes dejar de ser, creyente. Pero cuando dice en la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, no usa el presente. Usa otro verbo, en griego se llama auristo. Hay auristo primero, auristo segundo, pero usa el auristo, que no habla de una acción continua, sino de una acción puntual, dicen los eruditos en griego, que tiene que ver con una acción única
que puede dejar de hacerse. Y no te convierte en eso, sino que te hace solamente caer en eso. Por eso dice, alguno hubiere pecado, caído. No es alguien que se convirtió en condenado. No, es alguien que por su naturaleza falla. Como dice Pablo. ¿No decía Pablo? Lo que quiero hacer, ¿qué decía él? No lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Porque he descubierto que hay dos naturalezas en mi vida. Y una que me inclina hacia el pecado y una que me inclina hacia Dios. Y quiero seguir esa. Y Pablo nos recomienda seguir la influencia del bien para ser mejores cada día. Pero Pablo nunca nos dijo que mientras vivimos es posible cancelar por completo 100% la naturaleza pecaminosa. Pero Pedro nos exhorta también una vez más. Entonces, por eso a cortar con el pecado. ¿Y de qué habla? De no practicar el pecado. Si nos hemos convertido, no lo podríamos hacer. Entonces déjenme encontrar las diferencias. Pecar es parte de nuestra naturaleza. Practicar el pecado es nuestra decisión. ¿De qué hablamos? Miren, el cristiano puede caer, pero, y aquí está la diferencia y quiero explicarlo paso por paso. El cristiano puede caer, pero, número uno, reconoce que pecó. El cristiano sabe que pecó. Es consciente de que pecó. Número dos, el Espíritu Santo le redarguye. Se siente mal. Se siente avergonzado con el Señor. Siente una gran necesidad de poner remedio a eso. Número tres, se arrepiente. Y el arrepentimiento tiene que ver con estas cosas que estoy diciendo. Conciencia de que está mal, aborrecimiento a eso que está mal y decisión de no hacerlo más. Sigamos adelante, diré estos elementos más adelante. Pide perdón. El cristiano cuando cae pide perdón a Dios primeramente. Y si ofendió a alguien, a ese alguien también le pide perdón. Número 5. Sigue en comunión con Dios, con su iglesia y con el ministerio que tiene. Si cae, sigue en comunión con Dios, con su iglesia. No se va, ya me voy, no me compré no sé qué y se va. No, sigue, porque quiere poner remedio a eso. Número 6, busca ayuda. Si es un hábito, si reconoce que es algo, es una tentación que lo ha vencido cada vez y que no ha tenido victoria contra eso, busca ayuda. La palabra de Dios, vida devocional, tiempo de oración, ayuno. A personas que le aconsejen, busca ayuda. Y número 7, toma la decisión de cambiar. Los cristianos pecamos, sí, tristemente, tengo que decirlo. Quisiera poder decir, no, jamás pecamos, pero ¿quién me va a creer aquí? Pero pasan estas 7 cosas cuando pecamos, cuando caemos. Reconocemos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos, pedimos perdón, seguimos en comunión con Dios, su iglesia, su ministerio, buscamos ayuda y tomamos la decisión de cambiar. En cambio, el que practica el pecado permanentemente, que dice Juan que los cristianos no podemos hacer eso, el que practica el pecado, número 1, no reconoce su pecado. Aunque puede aceptar lo que hizo, no reconoce. Algunos hasta dicen que no es pecado. No, es que no es pecado eso. Es que hay que cambiar, pastor. Es que la época moderna, es que hay que tener la mente abierta. Es que ya los tiempos han cambiado, la liberación sexual y cosas de esas. La revolución sexual y demás. Y se justifica y dice, no es pecado. El que piensa así, practica el pecado. No ha nacido de Dios, dice el texto. No se arrepiente, aunque puede sentir remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. No se arrepiente, solamente tiene una especie de dolor por las consecuencias que causa el pecado, pero no es un arrepentimiento verdadero. Persiste en el pecado. Es más, se justifica criticando a otros. Aquel también esto, todos lo hacen y este lo hace y aquel no sé qué. Se justifica criticando a otros. Deteriora su comunión con Dios. Si era creyente, si iba a una comunidad, deteriora su comunión con Dios, con la comunidad y con la palabra. Lo reconozca o no, se enfría. 6, deja de servir con eficacia. Si forma parte de una comunidad, abandona su ministerio. Y número 7, toma la decisión de seguir en lo mismo. Por eso practica el pecado, permanece en eso. Pero el cristiano, dice la palabra, dice Juan, no practica el pecado. Los traductores tradujeron las palabras griegas que dice ahí, que el cristiano no practica el pecado. Bien, más adelante dice que respecto al cristiano que peca, es la misma palabra. Ahí ya no le añadieron practica, pero es la misma palabra en el griego. El cristiano entonces ha cancelado o cancela, y Pedro nos recuerda eso, su afición por el mundo. Por eso cuando vienen conmigo personas y me dicen, pastor, es que tengo un problema, soy alcohólico. La primera cosa que le digo a las personas, no, usted no es alcohólico, por favor. Usted es una persona que tiene problemas con el alcohol y de vez en cuando bebe, pero usted no es alcohólico. Usted diga, es un hijo de Dios y créalo de todo corazón y entregue su vida a Jesucristo, porque no es lo mismo. Pastor, ore por mí, tengo problemas de identidad sexual y yo soy homosexual. Usted no es homosexual, no existe tal cosa.
Usted tiene una adicción a una manera equivocada de la sexualidad, pero no hay nadie así. Usted es un hombre o es una mujer y debe vivir como tal y debe encontrar su identidad en el Señor y debe vivir de esa manera. Porque el cristiano, es hijo de Dios. El problema es que el mundo entonces nos pone títulos y nos invita a identificarnos con el pecado y practicarlo. Pero Pedro nos recuerda que Cristo ha cancelado el poder del pecado sobre nuestra vida y entonces ustedes y yo podemos vivir de manera diferente. Por eso la exhortación aquí es: imitémosle en su entrega. Y otro texto más, Romanos 6:18, ¿lo leen conmigo por favor? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La enseñanza es muy clara, cambiamos de patrón. Ya no obedecemos al pecado, ahora obedecemos a la justicia de Dios. Ya no es mi jefe el pecado como lo era antes cuando era un inconverso, un pecador sin arrepentimiento. No, ahora soy un siervo de la justicia. Cambiamos de patrón, ya no obedecemos al pecado, ahora obedecemos a la justicia de Dios. Déjame decir unas frases para concluir con este punto. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre reconoce que cayó y se levanta por la gracia de Dios. Imitar a Cristo es mostrar un nivel de entrega que nos permite ser muy diferentes. Amados, armémonos de la misma entrega que tuvo el Señor. Así comienza Pedro diciéndonos: armémonos del mismo pensamiento del Señor Jesucristo. Se entregó por completo y al entregarse, su sufrimiento en la carne condenó al pecado y lo canceló para que no ejerza poder sobre nuestra vida. Primera enseñanza entonces, que la palabra ilumina este imperativo, nos enseña: imitémosle en su entrega. En segundo lugar, letra L, liberémonos del pasado. Leen conmigo en la siguiente parte del texto, por favor, versículos 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Órale, qué antología de palabras malas, ¿no? Qué lista de palabras espantosas. La exhortación de Pedro es muy clara y muy práctica. Ya basta, dice Pedro. Es necesario que nuestro antes y después de Cristo sea una experiencia de un profundo y evidente contraste. Dice Pedro, antes hacían estas cosas con los gentiles, ya no. Sean diferentes, seamos diferentes, dice Pedro. Pero nota, hermanos, no más, dice Pedro, no más ¿qué? Y luego hace una lista de cosas. Pero tengo que decirles, recordemos que Pedro está hablando con cristianos. O sea, le envió esta carta a los cristianos. No le envió esta carta al cartel de no sé dónde de maleantes. No le envió esta carta a los asistentes a un tugurio de pecado de no sé dónde. No, le envió esta carta a una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice el texto, a los expatriados, a los cristianos que salieron del mundo. Y uno dice, ¿y por qué puso esa bola de palabras tan feas? ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que de repente esas palabritas las hemos convertido en cosas muy lejanas a nosotros. Concupiscencia, ¡uy, qué feo! Lascivia, ¡uy, guácala, uy! Y sentimos que no tienen que ver con nosotros. Pero he procurado hacer un estudio exegético de este pasaje muy profundo y consulté montones de comentarios y fui al griego original de estas palabras. Y quiero compartir con ustedes lo que estas palabras significan para que ustedes y yo entendamos que cuando Pedro usó estas palabras se refería a cosas, actitudes que los cristianos también podemos tener. Y que Pedro quiere que las evitemos y que podemos evitarlas porque el poder del pecado ha sido condenado por Cristo en la cruz y podemos nosotros vivir fuera de ese poder. Así es que analicemos las palabras tal como son. Lascivias, usted cuando yo pensamos en lascivia siempre tiene una connotación sexual, la lascivia para nosotros. Pero la palabra griega, ¿qué cree? No tiene que ver solamente con asuntos sexuales. La palabra griega tiene que ver con la arrogante actitud del que peca con orgullo. Lascivia en el griego es la arrogante actitud del que peca con orgullo. Cuando alguien, además de pecar, se siente orgulloso de ello, está cometiendo este pecado. No, es que esta persona me cae gorda. Bueno, yo la odio.
Es lascivia eso, ¿sabía usted eso? Eso es lascivia. O sea, además de pecar, lo presumo. Lo acepto y lo digo a los cuatro vientos. No, es que a mí el que me la hace me la paga. Lascivia. ¿Usted qué piensa? Siempre lascivia, los ojos de una persona, viendo a una persona de sexo opuesto o del mismo sexo, con ganas o no sé qué, sexuales, y usted, eso es lascivia. No solo eso es lascivia. Lascivia es la arrogante actitud del que peca con orgullo. Concupiscencias. ¿Qué? Concupiscencias. La palabra nos habla de la esclavitud a las pasiones mundanas. Tiene que ver con un deseo desmedido sobre algo. Cuando alguien dice que tal o cual cosa no puede dejar de hacerla porque tiene muchas ganas, no puede dejar de hacerlo, está cometiendo esta acción o tiene esta actitud. No, es que pastor, es que no puedo dejar de usar esa música. Concupiscencia. Insisto, siempre la relacionamos con lo sexual. Puede aplicarse, pero no significa eso solamente. No, es que no puedo dejar de sentir eso. Concupiscencia. Es que no puedo dejar de ver eso. Concupiscencia. Una esclavitud a una pasión mundana. Embriagueces, dice Pedro, y nos imaginamos un borracho con la botella como el borracho. Sí, es en la lotería, hay un borracho, sí, el borracho, y nos imaginamos alguien tirado, no sé qué. Pero la palabra habla de la dependencia de sustancias para ser feliz. Se refiere a cualquier vicio, incluso de Coca-Cola, causado por situaciones de dependencia orgánica o social. Dependo de eso para ser feliz, necesito ingerirlo, necesito inyectarlo, inhalarlo o sentirlo, lo que sea. Cualquier cosa que fuera de mí me es necesaria para ser feliz. Orgías, y usted y yo imaginamos cosas terribles, pero la palabra nos habla de la afición a las reuniones mundanas. Hay conciertos mundanos, ahí están todos saltando, sudando y no sé qué, es una orgía. Es darle rienda suelta a excesos en nuestra vida. Tiene que ver con exceso, con algo así como embriaguez emocional. No solo tiene que ver con sexo pervertido, por supuesto que también, pero no solo con eso, como siempre creemos, sino tiene que ver con cualquier cosa, comida, ambiente o lo que sea. Incluso orgías es sinónimo de glotonería y desenfreno. Insisto, siempre que pensamos en esas palabras, pensamos en gente así como hoy. Es que Pedro aquí le está hablando a los del tugurio de maldad, aquel le está hablando a cristianos. Y le está diciendo a los cristianos que se dejen de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. ¿Por qué? Porque está usando palabras que en aquella época significaban ciertas cosas que de repente en nuestra época ya como que las hemos convertido en cosas demoníacas. Pero se trata de actitudes que aún de repente se pueden ver en los cristianos. Incluso dice disipación. La palabra nos habla de excesos otra vez, pero del resultado de los excesos en la vida de la persona. ¿Cómo qué resultados? La pérdida del control y la distorsión del carácter de la creación de Dios en nosotros. Es que ni me di cuenta cuando lo hice. Es que estaba ahí en la reunión y todos empezaron y en la euforia y de repente no me di cuenta y lo hice. Disipación. Perdiste el control. Algo te quitó el control de tu vida y la imagen de Dios en tu vida se distorsiona porque actúas para aquello para lo que no te creó Dios. Así es que no lo veamos así como que esos disipadores o lo que sea. Pedro está hablando a cristianos como usted y como yo, y termina diciendo, y abominables idolatrías. La palabra nos habla de lo nefasto, de poner nuestra confianza en cualquier cosa, idea, objeto, lo que sea, que no es Dios. La superstición y el fanatismo religioso. Incluso hay comunidades religiosas que tienen a su falso profeta, a su falso apóstol como un Dios. Y creen que solo a él lo escucha Dios y vienen y le hacen preguntas como si fuera un oráculo. Pastor, quiero saber esto. El pastor entra en trance, no sé qué, habla en lenguas y les da respuesta como si fuera el único que habla con Dios. Es idolatría nefasta, abominables idolatrías. Tengamos cuidado con eso porque recuerde, Pedro está hablando a cristianos. ¿Cómo le va a decir a los cristianos que no vayan a no sé dónde y que le rindan culto a Zeus si ellos ya no lo hacían? Porque Pedro no está hablando solamente de eso. Está hablando de cosas que todavía los cristianos podemos cometer si no estamos listos y si no reconocemos que hemos sido librados del poder del pecado sobre nuestra vida. En resumen, Pedro nos dice, seamos diferentes a como éramos antes de conocer al Señor.
Liberémonos del pasado. Pedro dice, seamos diferentes, que se note el antes y después de Cristo en tu vida, en nuestra vida. Entonces, 2 enseñanzas hasta ahora. Imitémosle en su entrega al Señor. Letra L del imperativo ilumina. Liberémonos del pasado. Letra U, unámonos a Dios y no al mundo. Lean conmigo el siguiente versículo, por favor, y los siguientes versículos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Una vez más aparece una expresión que crea controversia. No que no le predicó a los muertos, pastor, y algunos insisten en decir que el Señor fue al infierno a predicar. Sin embargo, lo único que dice este pasaje, lo único que dice es lo siguiente: en vista de que el Señor juzgará a vivos y muertos, es necesario que las dos clases de personas, los vivos y los muertos, les haya sido predicado el evangelio. Y la verdad es que así fue. Yo les puedo decir a ustedes que el Señor les ha predicado su evangelio a los vivos y a los muertos. O sea, a mis antepasados también se les predicó el evangelio, más que ya están muertos. El texto no dice, les está siendo predicado el evangelio a los muertos. No dice eso, no dice que alguien fue al panteón y le predicó a los muertos. No, dice que los que ahora están muertos también se les predicó el evangelio. Y usted me pregunta, ¿cuándo se les predicó? Pues cuando estaban vivos. ¿Estoy hablando claro? Pero como acaba de decir que Él juzgará a los vivos y a los muertos, nos aclara que a esos que ya están muertos también se les predicó el evangelio. Es todo lo que dice, no dice más que eso. No dice en presente, se les está predicando el evangelio. No dice, les ha sido predicado. Es probable que los cristianos de esa época, los que recibieron la carta de Pedro, tenían preocupación de los antepasados, de los héroes de la fe judía. Y se preguntaban, ¿y qué con nuestros antepasados? ¿Ellos qué? No recibieron la oportunidad de recibir el evangelio, no supieron de la muerte de Cristo, de su resurrección, no supieron del sepulcro vacío, no supieron de lo que dijo en la cruz del Calvario, esas 7 palabras maravillosas. ¿Cómo van a ser salvos Moisés, Elías? Pues ¿cómo? Creyendo en el que iba a venir. ¿Les fue predicado el evangelio a ellos? Por supuesto que les fue predicado. A los de Sodoma les fue predicado el evangelio. A los del tiempo de Noé les fue predicado el evangelio. A Faraón le fue predicado el evangelio. De diferente manera que a nosotros, por supuesto, sí. A nosotros más claramente que a ellos. Por eso somos más responsables nosotros que ellos. Pero no hay ser humano en el mundo al que no le haya sido anunciado el evangelio. Y usted dice, oiga, ¿y a los antepasados de México aquí, nuestros antepasados, los antes de la colonia, les fue predicado el evangelio? Por supuesto que sí. Y usted dice, ¿cómo? ¿No ha leído nunca Romanos capítulo 1, versículos 10 y siguientes? Entre otras cosas dice, porque las cosas invisibles de Él, Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos, de manera que nadie tiene excusa. Dios se revela a los seres humanos, algunos a través de la revelación especial, su palabra, la Biblia, y algunos a través de la revelación natural, su creación. Y nadie tiene excusa. Todo el mundo tiene la oportunidad de creer en el verdadero Dios y a su nivel de revelación será juzgado. Los antepasados acá en México, antes de la colonia, no serán juzgados si fueron bautizados o no. Eso no tiene que ver con ellos. Pero serán juzgados a través de a qué Dios adoraron. Siempre cuento esto. Nunca he leído los escritos, los libros, los poemas del príncipe poeta llamado Netzahualcóyotl, de nuestra nación. Un día cómprese un libro de sus poemas. Oiga, parece que habla un cristiano. Habla de un ser al que no es Huitzilopochtli, ni Tlaloc, ni ninguno de esos. Habla de un ser al que llama el arquitecto, el gran diseñador del universo. Y lo honra. Y dice que hay alguien más grande que cualquiera. Y reconoce que todos los demás son ídolos. Y dice que hay alguien superior a cualquier cosa al que se debe honrar. Es más, su poema más famoso de este individuo es uno que dice, amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante aroma de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. ¿Qué? Jesucristo dijo que amáramos a Dios sobre todas las cosas y que hay un mandamiento igual a ese, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este tipo descubre ese mandamiento y lo dice, pero más amo a mi hermano el hombre. Y uno dice, ¿quién se lo dijo? Yo podría decir como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Nunca se ha encontrado usted a una persona de la religión popular, allá un ancianito, una señora de un pueblo, que uno piensa, pues esta mujer idólatra, pero uno quiere hablarle de Cristo y le dice, yo siempre he creído eso.
Yo platiqué con un señor de esa clase y me decía, cuando le empieza a hablar, no hombre, no, ni me digan, esos son monos. Yo cuando voy allá a mi iglesia, esos son monos, tan vacíos, no sirven para nada. Yo a esos no les hablo. No, yo estoy hablando como ranchero de mi tierra. Si yo a esos no les hablo, son puros monos, no sirven. No, yo le hablo al mero mero, ese sí para que vea. A ese sí le pido, cuando ando ahí en la siembra, decía. Sí, estoy hablando rancherote, ¿verdad? Dice, cuando ando ahí en la sierra, yo hablo con él y le pido que haya lluvia y que bendiga a mis hijos. Ese es el mero mero. Por eso todo lo que usted me está diciendo me resulta perfecto. Así creo yo también. Yo dije, este a lo mejor ya era cristiano antes que yo. Porque Dios se revela a todas las personas. Y por eso dice Pedro, puesto que Él está preparado para juzgar a vivos y muertos. Y dice Pedro, les aclaro, por eso ha sido predicado, verbo pasado, ha sido el predicado el evangelio a los muertos. O sea, todos los que ya se murieron, también les fue predicado. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice que fue al panteón a predicar a los muertos ni al infierno. El texto dice que los que ya se murieron también recibieron el evangelio en un cierto nivel cada quien, y bajo ese nivel serán juzgados. Espero que esto esté claro. Insisto, es probable que los cristianos de aquella época estaban preocupados por los héroes de la fe. Y Pedro les dice, ellos fueron juzgados por el mundo y fueron condenados por el mundo, pero fueron vivificados por Dios. Y la idea es que nosotros también estamos siendo así. Por eso dice Pedro que los del mundo les resulta raro que nosotros no corramos con ellos. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y es cierto, nos pasa lo mismo a nosotros el día de hoy. A los del mundo les resulta difícil comprender que nosotros no corramos en la misma dirección que todos. Se sorprenden de que no aceptemos el aborto. Se sorprenden de que se enojan porque no aceptamos que la homosexualidad sea una opción. Y no porque si aceptamos a los homosexuales, que insisto, no hay tal cosa, pero si aceptamos a las personas que están viviendo una vida así, las aceptamos, las amamos y les predicamos el evangelio de Jesucristo y deseamos con todo el corazón que encuentren el camino de Dios y su identidad verdadera. Pero la práctica no la aceptamos como una opción verdadera o correcta. Pero se enojan con nosotros y nos llaman intolerantes. Y se enojan y se sorprenden de que no corramos en la misma dirección. Es más, estoy seguro que hay gente que le dijo a usted hoy, ¿vas al templo otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya fuiste el mes pasado? Porque hay gente que nomás va al templo en Navidad y Semana Santa. ¿Y cuántas horas? Porque algunas personas en la religión popular, ¿cuánto duran? Media hora, ¿no? En ocasiones menos, y tú hay horas y horas, y el tipo ese hable y otra vez. Y la gente se sorprende de eso. ¿Das dinero? ¿No le han preguntado eso? ¿Trabajas y no te pagan? Se sorprenden. Por eso dice Pedro que somos juzgados por el mundo, pero vivificados por Dios. Y se enojan con nosotros por nuestros conceptos que emanan de la palabra de Dios. ¿Qué quieren? Que los deje de predicar. Está en la palabra de Dios, no puedo. Y de acuerdo con Pedro, por eso nos ultrajan, es decir, nos critican, nos condenan, nos calumnian, en resumen, nos bulean. ¿No le hacen bullying en el mundo, hermano? Nos hacen bullying. Sin embargo, de todo eso, debemos reconocer que la vida cristiana es una decisión. ¿A quién seguimos? ¿A Dios o al mundo? Esa es la decisión del cristiano. ¿A quién sigues? ¿En quién estableces tu fuente de verdad? ¿A quién le vas a creer? ¿Al mundo o a Dios? Ese es el punto, esa es la decisión. Por eso la letra U nos dice, para iluminar, unámonos a Dios y no al mundo. Unámonos al Señor y sus planes y no al mundo. Letra M, miremos la victoria con los ojos cerrados. Y por los ojos cerrados me refiero en oración, porque mire lo que dice el texto, versículo 7, ¿lo leen conmigo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora Pedro nos está hablando de sufrir y de cancelar nuestra afición con el mundo, de cortar relaciones con él, y que se puede hacerlo porque ya no estamos bajo su poder del pecado, y nos alienta diciéndonos que habrá un final feliz. Miremos la victoria con los ojos cerrados. Habrá un final feliz. Nos habla de la promesa de redención final, y que seamos sobrios y que velemos podría traducirse de esta manera: desarrollemos la inteligencia espiritual y permanezcamos en comunión con Dios mientras llegue el desenlace final. Les he contado ya esta anécdota o esta situación, esta especie de metáfora o alegoría. Está usted leyendo una novela en la noche, mientras su esposo veía la pelea. Usted, como no podía dormirse, se puso a leer una novela de 15 capítulos. En el capítulo 7, la heroína está amarrada en las vías del tren y el malvado cerró los candados y tiró la llave al mar. Y a 2 kilómetros está el héroe amarrado a una sierra eléctrica de péndulo que está bajando cada día más hasta que le va a partir la panza.
y el capítulo 7 se acaba. Usted no puede dormirse, aunque ya se acabó la pelea. Porque no, pero tampoco puede leer el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, ¿qué hace? Se salta hasta el 15, ¿no? Y en el 15 el héroe se libera milagrosamente, es Houdini. Se libera, corre rompiendo todos los récords olímpicos de carreras, llega hasta la heroína, la desamarra, le alcanza a dar un beso antes de que pase el tren. The end. Fin. Entonces usted regresa al capítulo 7 y le dice a la heroína: no te apures, al final son felices. Y se duerme a gusto. Eso dice Pedro aquí, que el desenlace final puede alentarnos a pasar los capítulos intermedios, aunque estos no sepamos cómo son. Eso también dice el Salmo, aquel que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿recuerdan eso? Y lumbrera mi camino. Una lámpara en los pies, más las de aquella época, solo te alumbra el siguiente paso, tal vez el segundo y ya. Los pasos allá, 15, 16, no te los ilumina. Pero una lumbrera en el camino, una luz, te dice dónde vas a llegar. Pero lo del medio no te lo dice. Así es nuestra vida. Dios me dice lo que debo hacer cada día. Estoy bien claro y bien consciente de lo que tengo que hacer hoy, pero no estoy bien seguro de lo que va a pasar el mes próximo y qué tengo que enfrentar. Dificultades o situaciones, pero sí sé lo que al final de mis días enfrentaré: dicha, bendición, éxito al 100% en la presencia de mi Señor. Y ese éxito, esa visión de victoria me ayuda a vivir las etapas que desconozco cómo serán. Y eso dice Pedro que debemos hacer entonces: miremos la victoria con los ojos cerrados. Y de inspiración, inspiremos a otros con la luz del amor. Leen conmigo el versículo 8, por favor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pedro está citando Proverbios 10:12. La primera parte, aquello del amor cubrirá multitud de pecados, es Proverbios 10:12, para exhortarnos al amor y a la unidad congregacional. Hermanos, de ninguna manera dice el texto que si amamos mucho, nuestros pecados son cancelados. O sea que usted dice: ahora traigo un chorro de pecados, voy a amar a los 2, 3 para ver si me los borro. No es eso. Lo que dice el texto es lo siguiente: que amar nos hace perdonar a los que pecan contra nosotros, y nos hace verlos con amor a pesar de lo que hacen. Tolerancia, y aquí se aplica de la manera más perfecta la palabra tolerancia, porque de repente aplicamos la palabra tolerancia en el mundo y que hay que ser tolerantes, pero tolerante es una palabra que dice que lo que no me gusta, lo que creo que está mal, debo soportarlo. Creo que cuando se habla en el mundo de la palabra tolerancia está incorrecto. Perdón. Pero aquí se aplica perfectamente la tolerancia, porque sí, el amor te ayuda a soportar incluso lo que no te gusta, incluso las personas que te ofenden. Por eso la enseñanza aquí es: inspiremos a otros con el amor de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y sabe qué? Esto es indispensable cuando vivimos en comunidad. De otra manera nos odiaríamos, porque de repente tropezamos con la gente, de repente nos molesta a alguien. Miren, ¿cuántos de los aquí presentes están sentados en su banca de siempre? ¿Dónde siempre se sientan? Levante su mano. ¿Cuántos hoy se sentaron donde siempre se sientan? Felicidades. ¿Qué hace cuando un domingo llega y ya están sentados otros ahí en su lugar? A lo mejor no hacen nada y se sienten otro, está bien. Pero algunos sí como que se enojan y luego los ve y dice: ¿estos quiénes son? Ni siquiera son de la iglesia, ni siquiera son de sangre azul como yo. ¿Qué trayectoria tienen? ¿Quién acaban de llegar con todo y ramas del mundo y se sientan en mi lugar sacrosanto y puro? Estoy bromeando. No hay quien haga así tan exageradamente, pero sí de repente, o vamos caminando y se nos atraviesan. Mi esposa y yo, usted no sabe, pero salimos corriendo primero que todos cuando estaban cantando, porque queremos ir a un lugar donde saludamos a los que nos quieren saludar, especialmente visitantes que nos quieren presentar algo. Esa es la razón por que nos vamos primero, pero estamos allá atrás saludando. Pero casi siempre hay quienes ahí en el camino salen ahí, y algunos que van lentos. Mi esposa y yo, con la paciencia de Job, tenemos que tolerar el asunto. ¿Cómo se llama? El tráfico humano. Sería un infierno si no tenemos amor los unos para con los otros, porque no somos monedita de oro ni de cobre, y nos podemos caer gordos. Y la verdad es que sí. Algunos así piensan que los cristianos no debe caernos gordos nadie. A mí me late que al Señor Jesucristo le caían gordos los fariseos. Disculpe.
No estoy diciendo que no los amaba. Murió por ellos. Pero dijo de ellos que eran sepulcros blanqueados. Dijo de ellos que eran hijos del diablo. Usted no le dice a alguien, eres hijo del diablo, me caes a todo dar, hijo del diablo. Caer mal significa que no estoy de acuerdo con alguien, que no me gusta la forma de ser de alguien. Por eso usted me pregunta, pastor, ¿hay gente que le cae gorda? Sí. No le voy a decir quién es, pero sí. ¿Amo a esas personas? Espero que sí. Si me necesitan, quiero compartir con ellos vida eterna del Señor. Pero es importante entonces inspirar a otros con el amor de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y mire lo importante y lo responsable que nos hace esta enseñanza. Se trata de una exhortación a la hermandad. Ya el Señor Jesucristo nos la había hecho. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos habla de la unidad de la iglesia que anuncia al mundo la verdad y le ayuda al mundo a creer nuestra hermandad. Mire cómo dice Juan 17, 21, oración de Jesús al Padre. Lean conmigo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Órale, esto está grueso. Un visitante, una persona inconversa que llega a nuestra congregación y nos ve vivir en unidad, en hermandad, puede creer, puede llegar a la cuenta de que Cristo es el Hijo de Dios y que puede salvarle. Y si no tenemos hermandad y tenemos odio y rencilla entre nosotros, le estamos invitando a no creer. ¿Ve lo grave que es este asunto? Espero que lo recuerde ahorita que salgamos del estacionamiento todos en bola, juntos, amontonándonos. Paciencia, tranquilo. Consígase algo, un dulce, un chicle, que tiene mucha hambre y se quiere ir, la tripa ya le trae. Yo traigo, para que no vea que son mentiras, yo traigo mi preparación. Si quiere le comparto alguno. Aquí traigo mis dulces sin azúcar. Esta es primera de Gilberto Gutiérrez. Está muy enojado en el estacionamiento, chúpese un dulce. Lo digo de broma, pero para hacer grande este asunto, que no es pequeño porque es grande. Nuestra hermandad, nuestro amor los unos para con los otros, es una luz que ilumina a otros y les insta a creer. Inspiremos a otros con nuestro amor. Letra N de ilumina. No atesoremos la luz, dejémosla brillar. No se pone una lámpara debajo de una mesa, ni debajo de una cama, sino encima para que alumbre, dice el Señor. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dice el Señor. Nuestra vida no debe ser escondida. Y este texto, se lo sabe de memoria, precioso. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, cualquiera, sin excepción, todos, según el don. Y no dice qué tipo de don, si espiritual, todos los dones, todo lo que ha recibido de Dios. En la Biblia hay por lo menos 21 conceptos de cosas que se llama don. En la Biblia se usa la palabra don para referirse a un pozo, para referirse a un río, para referirse a una tierra, para referirse a oro, incienso, mirra, para referirse a un nombramiento, para referirse a un parentesco, para referirse a un cargo, para referirse, por supuesto, a manifestaciones del Espíritu Santo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé, es don de Dios y me lo dio para iluminar a otros. La verdad más clara y sencilla de este pasaje es que ninguna de nuestras habilidades, capacidades o bienes tienen como único fin nuestra comodidad y satisfacción personal. Dios nos ha dado, nos ha hecho y nos ha enseñado lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos, para que compartamos con otros esa riqueza. Hace algunos años fui pastor de otra congregación y en esa congregación había un joven muy próspero. Yo le había hecho muy listo para los negocios y era muy próspero, tenía muchos negocios, vendía esas cosas desechables y le había ido muy bien, tenía camiones, tenía carros y era una persona que cooperaba mucho en la iglesia. Además dirigía el ministerio de comunión, las fiestas, los días de campo y esas cosas, y organizó algo y nos íbamos a ir en su camión. Yo estaba anunciando que íbamos a irnos en su camión y esas cosas, estaba citando a los hermanos a tal día, en tal hora, y él me veía muy raro y al final del culto fui a hablar con él. Oiga, ¿hay algún problema con eso que tenemos? Además siempre proveía de los materiales que se usaban porque él tenía una tienda y entonces donaba de las cosas. Y le dije, sí, vamos a ir y vamos a ir en su camión, y se me quedó viendo y me dijo, no, pastor, no voy a llevar. ¿Qué? ¿Y en qué nos vamos a ir? No, ¿por qué? Y anuncié, usted lo organizó. Sí, pero es que me dijo una persona, una hermana,
me hizo ver que aquí en la iglesia solo me quieren por lo que yo doy, solo me quieren por las cosas, pero no por mi persona. ¿Qué piensa uno? Vieja chismosa es lo que piensa uno, ¿no? Digo, carnalmente, humanamente. Y yo le dije, pude haberle dicho, está equivocada esa persona. No es cierto, lo queremos mucho, qué lindo usted. ¡Mua, mua! Pude haberle dicho eso. Pero ¿qué tenía de caso decirle eso? Le dije, a ver, dígame una cosa, querido joven. ¿Usted cree que Dios le dio a usted lo que le dio porque lo quiere más que a todos los demás? No, no es por eso. Usted es más listo que todos los demás, Dios es más guapo, que por cierto no era de guapo. ¿Cree usted que Dios le dio todo a usted? No más porque es su preferido. Usted a los demás dijo, no les doy nada, nomás se lo doy todo. ¿Cree que se lo dio a usted? Dijo, no, yo no sé. Entonces, ¿por qué cree que se lo dio? No sé, pues yo sí sé. ¿Quiere que le diga? Sí, pastor, para que no lo preste. Punto. Y a usted se le hace muy raro lo que estoy diciendo, pero déjeme le digo lo que le seguí diciendo. Dígame, ¿tengo yo algunas cosas que usted no tiene? Y me dijo, sí, pastor. Y luego me echó porras porque dijo muchas cosas lindas. Entre otras cosas que dijo, sí, usted tiene un conocimiento de la palabra que yo no tengo. Usted va a la Biblia, lee un texto y saca un montón de cosas que yo ni entendía. Por supuesto que usted tiene cosas que yo no tengo. ¿Y sabe por qué me las dio Dios? Y como que tenía la cara de que era así, pero yo le seguí hablando y le dije, para que se las comparta a usted. ¿Cree usted, mi hermano, aquí que me está viendo, que todo lo que Dios le dio a usted se lo dio para que se lo quede? Está equivocado. A mí no me dio lo que me dio para que me lo quede. Me dio lo que me dio para que se lo comparta. Y a cada uno, Él quiso bendecir a su iglesia en pleno, a todos nosotros. Y a uno le dio unas cosas, y a otro otras cosas, y a aquel otras cosas, para que lo compartamos a los demás. Cada uno, todos sin excepción, cualquiera, según el don que ha recibido, regalo, gracia divina que ha recibido, ministrelo a nosotros conforme a la policroma, multiforme, multicolor, gracia de Dios. Y ahí andamos nosotros tomando lo nuestro, creemos que lo que me lo dio para que yo me lo saboree. Cuidado, no cometamos el error del mar muerto, ya lo he explicado y está en el Venid y Ved módulo 1. ¿De qué murió el mar muerto? Se suicidó. De desilusión, no, de egoísmo, de tacañez. Es un mar que está más bajo que el nivel del mar. Es el mar más abajo de cualquier mar, de tal manera que sus aguas no pueden salir de ahí, no tienen a dónde irse. Y a raíz de tantos años de sumirse el agua en su suelo, se ha quedado lleno de sal. No hay ni ranacuajo, ni pichicuate, ni los mosquitos van a poner sus hueveras ahí. No hay vida, está muerto. ¿Por qué? Por tacaño. Porque no entendió que Dios le dio las aguas para compartirlas. En cambio, el mar de Galilea recibe las mismas aguas que el mar muerto. El mar de Galilea tiene, después de que las aguas llegan a él, montones de ríos, riachuelos, que reparte esa agua y crea alrededor de él una región próspera y llena de vida en medio de un desierto, por cierto. No atesoremos la luz, dejémosla brillar. Compartamos lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos en el reino de Cristo. Como dije al principio, Pedro habló de todos los temas de la vida cristiana. Por eso era importante estudiar este pasaje así, pero rápidamente cada cosa, porque habla de muchas cosas Pedro. Pero finalmente concluye de una manera hermosa que la letra A de la palabra ilumina, nos ayuda a entender. Adoremos a Dios en todo lo que hagamos. En resumen, adoremos a Dios en todo lo que hagamos. ¿Pueden leer conmigo versículo 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, vivir de la manera que Pedro nos recomienda vivir es vivir para la gloria de Dios. Esto es una clave, una base, un principio de la vida cristiana. Pero déjeme decirle, hacer cosas para la gloria de Dios no tiene que ver solamente con cosas en el templo. No tiene que ver solamente con asuntos religiosos. Tiene que ver con todo lo que hacemos en toda nuestra vida. Ya les he platicado de este hombre, Eric Henry Liddell, misionero a China del siglo pasado. Fue además competidor en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y se hizo famoso porque se negó a correr las eliminatorias de los 100 metros planos, en donde era experto, porque era domingo las eliminatorias. Y él, de acuerdo a su fe, el domingo es día del Señor, no se puede hacer otra cosa que ir al templo. Después lo inscribieron en los 400 metros planos y ganó la medalla de oro, rompiendo todos los récords anteriores. Y decía esta palabra que me encanta. Decía él, Dios me hizo para ser misionero, pero también me hizo veloz. Y cuando corro rápido,
sé que Él es honrado. Me gusta esa idea. Era un deporte, pero dice, cuando corro rápido, sé que Él recibe honra y gloria. Es cierto, todo lo que hacemos puede honrar al Señor. Hablar o callar, hacer o dejar de hacer, comer, trabajar, estudiar, relacionarnos con otros, y todo cuanto hacemos puede honrar a Dios si lo hacemos conforme a su palabra y en su poder. Y cuando así lo hacemos, pasan 3 cosas. Número 1, nuestra vida es plena en tanto que cumplimos con el plan de Dios. Cuando así lo hacemos, pasa una segunda cosa: su iglesia se fortalece en tanto que se establece el reino entre nosotros. Y pasa una tercera cosa: la vida de otros es bendecida en tanto que le damos el mensaje del evangelio, y Dios recibe honra y gloria por todo ello. Hermanos míos, Pedro nos habla de muchos temas para culminar diciéndonos: todo lo que hagamos, hablemos, honre a Dios. Me preguntan de repente: pastor, ¿será bueno hacer esto? Yo le pregunto a esa persona: ¿honra eso a Dios? Eso que haces, eso que dices, eso que practicas, ¿honra a Dios? ¿Honra el plan de Dios para tu vida? ¿Honra el diseño de tu ser, de tu cuerpo, de tu mente? ¿Honra eso a Dios? ¿Honra su palabra que dice cómo somos sus hijos? Porque si así es, adelante, gloria a Dios por eso. Si tienes duda y dices: no creo que esto lo deshonra, porque eso en su palabra dice que no es así, creo que no me diseñó para eso, entonces detén tu vida. Porque ¿sabes qué hay? Cuando hablas o actúas conforme a lo que no es voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios, hay destrucción de tu vida. Hay deterioro de la hermandad de fe del reino de Cristo. Y por supuesto que hay un mensaje de tinieblas al mundo en vez de un mensaje de luz. Pero tú y yo no tenemos por qué vivir así. Honremos a Dios con todo lo que hacemos, y nuestra vida será plena en tanto que cumplimos con el plan de Dios. Su iglesia se fortalecerá en tanto que establecemos el reino entre nosotros, y la vida de otros será bendecida en tanto que le damos el mensaje del evangelio, y Dios recibe honra y gloria por ello. Así es que, en resumen, iluminemos la vida con verdadera adoración. Y aquí está el acróstico completo, lo podemos poner, hermanos, en la pantalla. Todo, pónganlo de una vez, no parte por parte, sino todo, por favor, el acróstico completo. Y ahí aparece ilumina, que es un imperativo. Lo podemos decir todos. Yo digo la letra inicial y ustedes me dicen todos juntos la frase. I, imitémosle en su entrega. L, liberémonos del pasado. U, unámonos a Dios y no al mundo. M, miremos la victoria con los ojos cerrados. I, inspiremos a otros con la luz del amor. N, no atesoremos la luz, dejémosla brillar. A, adoremos a Dios en todo lo que hagamos. Ilumina. Dejen ahí el acróstico, por favor, y quiero pedirles que se tomen unos segundos para decirle al de al lado o al de atrás o adelante, no sé, díganle el imperativo. Ilumina. Hermano pequeño, ilumina. Tere, ilumina. Ilumina. ¿Ya le dijeron? ¿Ya te dijeron? ¿Qué les parece si oramos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero hacerlo? Si Dios te habló en este texto bíblico multifacético, multitemático, pero si en todo ello Dios te habló y en alguna de las partes del mensaje del texto Dios te dijo algo en particular, te invito para que juntos vayamos a Dios y le digamos: Señor, amén, amén. Quiero iluminar, Señor, el mundo con la luz tuya. Padre Santo, bendícenos, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por esta palabra. No importa lo complicado que es leer a Pedro, Señor, pero tú lo inspiraste para que nos dijera cosas maravillosas. Y hoy, Señor, hay cosas que nos han quedado claras respecto a nuestro comportamiento, nuestra vida. Señor, bendícenos y gracias por darnos siempre a través de tu palabra nuevas oportunidades para enmendar nuestro camino, para crecer en santificación, para vivir más de acuerdo a tu preciosa voluntad y honrarte al hacerlo, Señor. Y por supuesto experimentar plenitud de nuestra vida. Gracias, Dios. Sigan orando, mis hermanos. Si tengo una pregunta, hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, yo acepto tu invitación. Quiero iluminar el mundo, Señor. Acepto imitarte. Sí, quiero liberarme del pasado y de ese pecado que durante un tiempo me tuvo como esclavo. Sé que ahora me has liberado de eso. Por eso, Señor, quiero vivir así como libre que soy. Sí, Señor. Úsame, por favor, para iluminar a otros. Lo que me has dado, lo que tengo, lo que sé, lo que soy, quiero que lo uses para compartir a otros vida. Porque sé que para eso me lo diste. Dígale lo que usted siente en su corazón, la parte del mensaje que Dios
te ha hecho consciente de que necesitas tomar una decisión al respecto, díselo al Señor. Y si así es tu decisión, te invito para que ahí en tu lugar levantes tu mano y me dejes orar por ti. Hay alguien que toma una decisión especial al respecto. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a los que tienen su mano levantada. Dios les bendiga, les felicito. Si alguien más toma esa decisión, Dios te bendiga, te felicito. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? Ahí en su lugar levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pueden bajar su mano ya los que ya lo hicieron. Quiero hacer un reto más. El texto de Pedro es muy serio al referirse a nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Nos desafía a terminar con el pecado, a decirle no más, a decir hasta aquí, ya basta. Así que le quiero invitar, hermano o hermana, a que no se ponga de pie, por favor, ni levante su mano, pero que allí en lo secreto de su corazón le diga al Señor: ya basta, Dios, hasta aquí llego con esto. Quiero comenzar un nuevo momento en mi vida, una nueva vida en mí, y eso que me ha vencido por mucho tiempo, hasta hoy lo ha hecho, porque no más, Señor, porque en tu gracia, en tu fuerza tendré victoria. Decido hoy mismo cancelar esa relación con el pecado, el mundo, y quiero vivir para ti, Señor, y honrarte en todo lo que hago, vivo. Dígaselo, por favor, hermana, hermano, joven, señorita, díselo al Señor. Él te conoce y Él sabe de qué estás hablando con Él. Yo no, pero Él sí. Díselo, por favor. Señor Santo, tómanos en tus manos, bendícenos a los que levantaron su mano y a los que están levantando su alma a ti, Señor, ahora mismo. Transforma, Dios, bendice, fortalece, sánanos, libéranos. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. De verdad que le damos mucho